18:44, volvemos con visitas. Estamos con Hugo Ursini y Alejandrina Almada en este piso, en este jueves, acostumbrado a estar los viernes. Vamos a encarar un tema que tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros decimos el fin de la política de inclusión laboral, supongamos, o algo así. ¿Se puede hablar de algo de eso, Alejandrina? O sea, que cada vez tenemos menos políticas de inclusión laboral. Bueno, en realidad creo que podemos empezar a hablar del deterioro de la política de empleo, que claramente desde el 2003 entendemos al empleo como el dispositivo que nos da vía directa a la inclusión social. Quedan aún programas, líneas, conceptos respecto de cómo abordar la inclusión social desde el empleo. Y bueno, y claramente en este último tiempo el de financiamiento de políticas que eran muy sólidas en los territorios y que se había implementado, lo hablo como trabajadora del Estado, como una política de Estado, a todo lo que tenía que ver con lo que ya previó la ley del empleo allá en el 1991. Cuando en el 2003, tomado en su gestión, apoyado en esa política de empleo, empieza a delinear concretamente la planificación de cómo pensar el empleo en la Argentina, surgen todos los programas que conocemos, que de hecho algunos formaron parte o tuvieron su origen en los planes que se gestionaban a través de desarrollo social. Es muy triste porque en realidad ni siquiera podemos hablar de un retroceso, sino de claramente un golpe muy duro a esta mirada del empleo para la población argentina. Porque la problemática de empleo no estaba dirigida exclusivamente a quienes participaban en nuestros programas, que eran aquellas personas que claramente necesitábamos igualar en oportunidades. Desde el espíritu de esa ley de empleo que marca Tomada, claramente no entra el término meritocracia, sino el reconocimiento de que todos partimos desde distintos lugares, y era la posibilidad a través de las políticas de empleo y a través de la política de inclusión a través del empleo, igualar a todos los trabajadores desocupados que por los contextos históricos socioeconómicos que veníamos atravesando en el 2001, muchos habían quedado atrás, sin oportunidades y sin un Estado que intervenga en esa problemática. Y bueno, y como que vamos viendo así como paralelos, ¿no? Que hay un deterioro sostenido de estas políticas que hacían que todos nos igualemos para cuando nos paremos frente al mercado laboral estemos todos en igualdad de condiciones. Ustedes hace bastantes años, te pregunto, Hugo, también, buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias, Hugo. Arrímense bien a los micrófonos para que se escuche bien. Bien. Yo pensaba que hace varios años que son agentes del Estado, que laburan como empleados del Estado, y bueno, y han pasado varias épocas ahí, ¿no?, en la Secretaría. ¿Han visto de alguna manera la idea de suprimir directamente este tipo de programas de ingresos y de ayuda a insertarse en el mercado laboral en otras épocas tan fuerte como ahora? Bueno, principalmente, soy Ursini, gracias por la invitación, César. No, por favor. Sí, Alejandrina trabaja hace 23 años en lo que es el Ministerio de Trabajo, ahora degradado a Secretaría, yo hace 12 años ya. Hemos atravesado la etapa de Macri, de Alberto Fernández y, ahora Milei. Obviamente que con Macri hubo un deterioro muy grande, como en toda la política social y económica de la Argentina y estructural, que a través del Frente de Todo con Alberto Fernández no se pudo sostener de la manera que debería haber sido, y sí, desde el régimen de Milei ha habido un ataque feroz que en su principio se dio eliminando organismos directamente, ENACON, Desarrollo, SENAF, el INADI, Agricultura Familiar, un montón de organismos que los sacaron de raíz, y eso tuvo una repercusión negativa
la población, y eso provocó que hoy sigan los organismos y estén desfinanciados, vaciados completamente por dentro. El organismo está, pero no tenemos casi asistencia o alguna manera de poder hacer que la población vaya para adelante o pueda incluirse. Y lo que dice Alejandrina con respecto a las políticas de empleo, el Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría, siempre manejó la política del desocupado. El programa primero de salario complementario, que después fue potenciar, y ahora último volver al trabajo, vino a partir de desarrollo, que fue principalmente pensado para las mujeres que trabajaban en los comedores, en las cooperativas, en las organizaciones sociales, y es como un salario complementario en su momento para lo que ya cobraban o podían cobrar a través de la cooperativa por la asistencia social que hacían en los barrios, que no solamente era de comedor, hacían de guardería, tenían talleres textiles, un montón de actividades que beneficiaban a las barriadas. Entonces fue un buen programa que no se supo potenciar, más allá del nombre que tenía, y cuando fue potenciar trabajo hasta tenían aguinaldo, y una de las cuestiones que pasó cuando vino el régimen de Milei fue que a través de desarrollo social, que desapareció en todo el país y en Buenos Aires, esos 900.000 que quedaron se dividieron en dos programas: volver al trabajo, que tiene una particularidad irónica, como decir volver a trabajar, cuando ya las y los compañeros que estaban en las organizaciones trabajando estaban trabajando. No es que tenían que volver al trabajo, es esa ideologización de decir eran todos unos vagos y los vamos a hacer volver al trabajo. Hay una estigmatización de esa población directamente. Exacto. Como tener la culpa de estar desocupado. Exacto, ni hablar. Encima. Entonces se dividieron en dos grupos, la mitad, 450.000, para volver al trabajo, que lo tomó la Secretaría de Trabajo, y programa de acompañamiento social, que estaba en desarrollo, lo que quedó de desarrollo, y después pasó a la CENAF, que la CENAF, la Secretaría de Adolescencia, Niñez y Familia, tenía sedes en todo el país que desaparecieron, y solamente tiene el organismo principal, que está en Buenos Aires. Entonces esa población de programa de acompañamiento social, que también eran los potenciar, quedaron totalmente a la deriva, porque nosotros cuando volver al trabajo tenemos un circuito de consulta, de baja, de pedir de retroactivo, de suspensiones y levantamiento de suspensiones. En cambio el programa de acompañamiento social no, así que si alguno tenía algún inconveniente quedaba ahí a la deriva. Volver al trabajo empezó como un programa que quería escindir las bases de las organizaciones sociales. Por eso su duración fue de 2 años, 24 meses, donde cobraban obviamente 78.000 pesos por mes fijo, y dejaron de tener el aguinaldo y demás que tenían como trabajadores a través del potencial. Bueno, eso hoy, a partir de marzo, quedó dado de baja, y se implementaría, y estamos viendo, porque la Secretaría tiene un montón de inconvenientes hoy con respecto a sus funcionarios políticos, que no tenemos, está vaciado hoy, no tenemos circuito de firma, no tenemos quien nos autorice nada, estamos esperando ver qué hacen incluso con las agencias territoriales, donde trabajamos con Alejandrina, y tenemos oficinas de empleo a lo largo del país, que son las que están en el territorio, con toda la población desocupada, en este caso los volver al trabajo. Y yo los he escuchado a lo largo de todo este tiempo que los hacían volver al trabajo, que los capacitaban y demás. La capacitación en lo que es la Secretaría de Trabajo, que era muy buena, está totalmente desfinanciada, no tenemos manera de capacitar a nadie. Nuestros programas que tenemos fomentar empleo, y tenemos 2 programas que están activos, que vienen de la época de Tomada, como indicaba Alejandrina, también estaban habilitados los volver al trabajo para participar en eso. El camino que se va viviendo, por lo menos visualizando, es designar a
alguna especie de, como más allá de que no se llama así, interventor, que viene a liquidar una empresa, ¿no? Lo estoy poniendo en una analogía con otra figura, como si fuera una empresa privada. En este caso es una agencia del Estado que implementa una política pública, ir sacándole beneficios a los beneficiarios, en este caso, valga la redundancia, como programas de volver al trabajo, potenciar, y después directamente suprimirlos, digamos, ¿no? Ahora, a partir de abril, todo este universo de 900.000 personas aproximadamente, corregime algo si me equivoco, a nivel nacional, más, sí. Y 90.000 personas en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe son 45.000. No va a cobrar ya en abril. No, en abril no va a cobrar. Que para nosotros también, hay que decirlo, la política de empleo se pensó en relación a los desocupados, porque la política de empleo no piensa solamente en el trabajador desocupado, sino que también piensa en los empleadores, en los sectores productivos. Una política de empleo no es lineal. Una política de empleo necesita de otros engranajes para que tenga su efectividad. Y claramente, cayéndose los pilares que de alguna manera forman parte de esa política de empleo, claramente el desocupado está condenado a la nada misma. Porque se deja de funcionar el engranaje en alguna de sus piezas y claramente no se puede hacer funcionar el motor. Tampoco, perdonale que te interrumpo, tampoco, y hago una comparación con lo que pasaba en los 90, que era que le daban guita a las ONG, a otro tipo de organizaciones para que hagan ese tipo de política. Tampoco está pasando eso hoy. No está pasando porque se está rompiendo lo que había. Claro. ¿Sí? Nosotros decimos que como trabajadores del Estado y formados en lo que son las políticas de empleo, nosotros creemos que hay alternativas. Incluso hay alternativas hasta con bajo presupuesto para ir haciendo el acompañamiento a todos los desocupados. Nosotros con el volver al trabajo fue como que entendimos que el volver al trabajo no había ingresado no había pasado a nuestra secretaría o a nuestro ex ministerio como una población que iba a participar de una política de empleo tal cual venía pensada. De hecho, vino para nosotros desde una lógica subsidiaria y esa misma lógica se mantuvo. De hecho, también hay que decir las cosas que nosotros no pudimos saldar en nuestros gobiernos nacionales y populares. Y muchas de las cosas que no pudimos hacer, no todas claramente, tuvieron que ver con eso de, esto no estaba implementado de la manera que debe haberse implementado. Tuvimos muchísimos problemas con las bases de datos de los volver al trabajo. Por lo cual hubo un montón de situaciones que nos impidieron poder trabajar con la lógica de empleo con la población de volver al trabajo. Porque si bien estuvimos 6 meses inactivos cuando hubo el cambio de gestión porque no estaban asignados los jefes. Ahora en esa nueva gestión. En esa nueva gestión quedaban algunas líneas que pudimos quizás haber aprovechado, pero claramente uno prepara a las personas para el empleo y el mercado laboral no acompaña eso. Porque no es que, nos pasa a los trabajadores del Estado cuando decimos, no somos una sociedad en la que nos quedamos sin trabajo acá y dentro de un mes encontramos en otro lugar. Creo que hubo un gran desconocimiento de lo que se trataba la Secretaría de Empleo, que fue la diferencia con el gobierno de Macri. El gobierno de Macri valoró la estructura formada, los mecanismos legales, los mecanismos administrativos. De hecho, dicho por sus propios funcionarios, el Ministerio de Trabajo se encontró de manera impecable en términos de financiamiento, en términos de profesionalidad, de cumplimiento con los acuerdos. Nosotros por lo general siempre recibimos dinero del Banco Mundial y esas son normas muy estrictas que cumplimos en tiempo y forma. Y además el tema de la posibilidad de que para cualquier estado tener territorialidad en todas las provincias del país, en todas las localidades, en todas las comunas, en todos los departamentos, la gestión de Macri con algunas diferencias lo supo aprovechar. Y con Fernández ya arrancamos con un porcentaje mucho más bajo del presupuesto, porque las políticas que no se ejecutan o el dinero que no se ejecuta en nuestro ministerio, en el ex ministerio, ese dinero se devuelve y la próxima partida es menor. Entonces todo fue como confluyendo a este gran
desastre que tenemos hoy y que todavía seguimos considerando una herramienta válida el poder acompañar a las personas en la búsqueda activa de empleo. Volver al trabajo fue muy complejo porque volver al trabajo estaba prestando, lo que dice Hugo, ellos estaban trabajando en la economía informal, si se quiere. También una deuda que no pudimos saldar. Nunca pudimos plantear cómo incorporar todo el sistema, todas las actividades dentro del mercado que se producen en el mercado informal y que pertenecen a la economía popular. Creo que tiene que ver con que las políticas de Estado tienen su proceso, tienen su evolución y ahora es como que vemos como con temor la posibilidad de que eso quede cercenado, porque aún habiendo traspasado la gestión de Macri pudimos sostener y poder, se agarró la pandemia también, y gracias a la estructura que había quedado de la gestión anterior, pudimos abordar en todos los territorios del país a toda la población que podía incorporarse a nuestros programas. Incluso fue el auge del programa Jóvenes en plena pandemia. No se dejó de asistir en capacitación porque sabemos que una de los materiales que veníamos leyendo ahora para ponernos más, porque nosotros, si bien el volver al trabajo para nosotros es lo que se visibiliza, para quienes trabajamos en la política de empleo en el Estado, es más que volver al trabajo. Tenemos más de 5 millones de personas en nuestro sistema vinculadas en nuestro sistema, que son las personas que están buscando trabajo, las personas que en algún momento pudieron acceder a una capacitación, pudieron acceder a un servicio de empleo, pudieron acceder a un entrenamiento para el trabajo. No pudimos trabajar fuertemente con volver al trabajo con los entrenamientos. Sí eran prioridad para cada uno de nuestros programas el volver al trabajo, pero había inconsistencias en cuanto a los circuitos incluso, porque ellos ya venían con un beneficio y nuestros programas prevén que vos para poder cobrar un incentivo tenés que estar vinculado a una actividad. Y entonces acá aparecía el beneficio de los volver al trabajo que se chocaba con la compatibilidad o no de nuestro propio beneficio. Entonces tenían que acceder a nuestras prestaciones sin ningún beneficio, o sea, más que los 75.000 pesos. Sí, pensaba también deben atravesarlos a ustedes como trabajadores del Estado una doble sensación, digamos, ninguna buena, que tiene que ver con la posibilidad de perder su laburo, ¿no?, que es lo que se está discutiendo también por estos días, y la posibilidad de, tener que atajar, no la posibilidad, tener que atajar anímicamente a todos aquellos a personas conocidas que están dentro de este tipo de programas y que decirles, mirá, lamentablemente, el mes que viene no van a cobrar. ¿Cómo lo están viviendo, Hugo, Ale? Te miro a Hugo porque hablas menos. Particularmente, yo siempre he estado en contacto con la población, Alejandrina también, pero yo salí en un operativo, se ha atendido más y me ha tocado entrevistar a muchos volver al trabajo y a toda la población en sí. Y es muy frustrante no tener tener pocas cosas para ofrecerle y nada consistente como para que puedan incorporarse en alguna empresa, o inclusive las empresas están cerrando, los comercios están cerrando, se va reduciendo la oferta de empleadores que teníamos, que se tienen que registrar, porque nosotros tenemos circuito tanto para la población desocupada como para las empresas y los empleadores. Es frustrante, más allá de perder nuestro puesto de trabajo, nuestro dinero mensual, es perder las políticas por las que nosotros estamos comprometidos, y creo que eso nos afecta mucho más. Sin duda, perder el trabajo es una cuestión muy importante, pero sin duda lo que nos atraviesa más es que se pierda todo esto, que se pierda toda la estructura, toda la formación, la experiencia ni hablar. Eso es lo que, por lo menos a Alejandrina y a mí, todos los días nos embarga los sentimientos. Ver cómo se está vaciando, ver cómo no podemos dar respuesta, ver cómo las cosas se van deteriorando, y también lo que nosotros hacemos con lo que te da la experiencia, la formación y las herramientas
de capacitación que hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra historia como trabajadores del Estado nos permiten poder, con todas las contrariedades que hay hoy en día, tratar de mantener la asistencia y la capacitación para los desocupados, sean volver al trabajo, sea cualquier persona, sean jóvenes, tenemos un programa que abarca de los trabajadores desocupados de los 18 a los 64 años, con lo que de los 35, 40 para arriba ya es tan difícil de conseguir un trabajo hoy en día. Bueno, nosotros teníamos políticas para que esos trabajadores, esas personas grandes entre comillas, pero son jóvenes hoy, claro, jóvenes, siguen siendo jóvenes, pero ya con 40 años es difícil ingresar al mercado laboral. Entonces nosotros teníamos política de empleo para esa población etaria, y hoy está todo perdido eso, vaciado, totalmente vaciado. Una de las cuestiones que nos pasa todos los días es eso, ver cómo se está vaciando el Estado, cómo se están deteriorando todas las posibilidades que la población tiene, que por ahí muchas veces no lo conocía por propia impericia de nuestras gestiones, las nacionales y populares, que no supieron promocionar y reforzar las políticas de Estado en lo que es el conocimiento de la población en general. Sí, es terrible. Por eso te digo, más que perder el trabajo, que es algo duro, hay compañeras y compañeros que tenemos un plan B si perdemos nuestro trabajo, pero hay muchísimas compañeras y compañeros que es su plan A. Y son personas que se formaron, se capacitaron en políticas de Estado, que si vos salís al mercado laboral, esa formación te puede servir por la experiencia, por lo que podés liderar equipo, un montón de cosas, pero no es lo que requiere hoy el mercado laboral. Tal cual. Entonces, por más que tengas todos los en el currículum, todos los certificados, capacitaciones, perfeccionamiento, no te sirven para nada. Ale, ¿vos? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos, qué vivencias te atraviesan? Bueno, creo que cuando a nosotros nos tocó un espacio único, ¿sí? Porque de esto que hablamos no existe ni en el sector privado, y cuando de repente uno se aviva, bueno, algunos por formación ya sabemos que es así, pero a muchos de nuestros compañeros les ha pasado, de que uno no sabe nunca de qué lado del mostrador te toca estar. Para nosotros nuestros desocupados son trabajadores desocupados, porque en algún momento nosotros también fuimos trabajadores desocupados. Y desde esa perspectiva uno claramente empatiza con el que está del otro lado, porque uno puede llegar a estar del otro lado el lunes. ¿Qué es lo que uno intenta hacer o por dónde uno canalizar esa energía de frustración? Bueno, es en esto que dice Hugo. Hoy hay agencias territoriales que están gestionando los propios empleados, aprovechando a aquellos funcionarios que sí pueden verla aún cuando pertenecen a esta gestión, que sí, de buena fe, vienen al Estado y se encontraron que no era como le habían contado, que no era un búnker de militantes peronistas, iba a decir Cuca, un nido de vagos. Claro, o un nido de vagos, o que estaban ahí los que no sabían dónde ponerlos y después, sino que se encontraron o que iban a un lugar donde iban a gestionar planes. No, se encontraron con equipos profesionales que pueden funcionar hasta sin jefe. Que ponen algo más que su sabiduría técnica y profesional, sino el compromiso. O sus horas nada más, el pasar por el laburo. Exactamente. Y creo que, bueno, en algunas agencias pudimos aprovechar esa grieta. Nosotros, los que estudiamos las ciencias de lo social, dicen que cuando hay una estructura muy dura hay que buscar la grieta. Que la grieta es por donde te tenés que meter para ir rompiendo la estructura. Que de hecho, en estos días, cuando sonó muy fuerte la nueva estructura que se había presentado por nuestro sistema que se llama GDE, las agencias territoriales no estaban. Y hubo un par de jefes de agencias territoriales que hicieron un documento que hablaba, que fue un documento de trabajo interno primero para ellos, y bueno, y que rescataba lo que los empleados les habían enseñado a esos funcionarios. Y entonces yo digo, eso habla mucho de los trabajadores,
más allá que sabemos que por más que uno pueda justo haberle tocado un funcionario que puede ver una realidad distinta y que bueno, que entró pensando que era como le habían dicho, la realidad es que no va a depender ni de ese funcionario ni toda la atracción que hagamos los trabajadores para impedir lo que quizás ya es una decisión tomada. Sí, una impotencia también porque la decisión se toma allá, en otro lado, digamos, ¿no? Peor. Exactamente. Todavía. Sí, hoy hay muchos compañeros que también, que eso también habla bien de cómo fuimos poniéndole el compromiso a una política de empleo, creo que porque es esta identificación del tema. O sea, vos podés trabajar en salud y nunca comprender el sufrimiento de alguien que tiene una enfermedad terminal, porque no la pasaste, trabajás en salud, pero no la pasaste. Pero cuando se trata de trabajadores, laburando con trabajadores, hay otra perspectiva. Y yo creo que ese es el valor agregado que tienen algunas políticas, cuando vos, como trabajador, te identificás absolutamente con el objeto, la función y el rol de tu institución como la población objetivo. Pensaba también, te interrumpo, o para los dos es la pregunta, si hay como una sensación de que el común de la población, inclusive la gente que está dentro de este tipo de programas, que va a dejar de cobrar las 78 lucas la semana que viene, si hay como un desconocimiento, una falta de puesta en valor de lo que esa herramienta significa y que no la va a tener más. Hay como una distancia, no sé, un atontamiento, no sé cómo expresarlo, y yo creo que desconocen, ¿viste? Yo creo que es lo que pasa en todos los niveles. Fue tan choqueante que a cada uno necesariamente lo pone en una situación de mirar su individualidad y bueno, y ver cómo lo resuelve, porque como que quedamos todos paralizados frente a tanta prepotencia, tanta deshumanización, sí. tanta previsión, tanta falta de previsión, y que creo que tiene que ver con esto, que muchos que no nos identificábamos como trabajadores, porque quizás el valor que se le daba a cada organismo, nosotros siempre decimos, nosotros éramos los hermanos pobres de ANSES, porque también las condiciones laborales de los trabajadores de las agencias territoriales es terrible también. Y bueno, y como que de repente ahora nos dimos cuenta que éramos todos trabajadores del Estado. Y creo que la población desde hace unos meses ya no nos insulta tanto por la calle, porque se avivó de que si el servicio le llegaba no era porque ya estaba, que el servicio le llegaba, que había alguien que aunque sea apretaba el botón. No sé si es tarde para que nos demos cuenta, pero al menos uno renueva energías, porque uno no se siente tan solo, porque nunca me voy a olvidar cuando los compañeros del registro del automotor eran los que están al lado de la propiedad, salieron a la calle y todos, que habían echado no sé cuántos, y todo el mundo les gritaba de todo, y yo decía, vayan a trabajar, sí, terrible. Una cosa tremenda, ¿eh? Una cosa tremenda. De San Martín está el registro de la propiedad. El registro de la propiedad. Es provincial. Sí. Tuvieron con Puyaro tuvieron sus inconvenientes y salieron a protestar, hicieron su jornada de protesta en la calle, ahí en la peatonal, y sí, realmente pasaba la gente, que fue al principio, en 2024, y le gritaba, vayan a trabajar, vago, bien que los echen. Sí, bueno, la crueldad cuando viene del Estado se recibe y crea un clima. Obviamente que hay una parte de la población, de la sociedad que no lo ve así, pero otra que sí, y lo que se vio con Milei y compañía es como un empoderamiento al insulto, a decir no tengo miedo, porque si te insulto y vos me pegás, yo te puedo pegar, o si reaccionás, vos sos el agresor y no voy a tener ninguna consecuencia. Es más, vos como trabajador del Estado, como empleado público, ni siquiera como trabajador del Estado, no tenés derecho a nada. Claro. Porque robaste tanto tiempo que ahora te toca pagarla. Y lo que siempre hablamos con Alejandrina, y siempre donde puedo lo aclaro, nosotros no somos empleados públicos. Nosotros somos servidores públicos porque prestamos un servicio a la sociedad y lo tomamos de esa manera. Y también somos trabajadores. Quizás un empleado público es una persona que va sin compromiso a hacer su tarea, como dijiste, que pasen las 8 horas, cumplen con todos los requisitos formales, administrativos, y se va a su casa. Listo. Y vive su vida y no tiene ningún compromiso.
En el caso de la gran mayoría de los trabajadores del Estado, sí tenemos compromiso, tenemos empatía, como los que no, pero son los menos en comparación con los que sí, y prestamos un servicio. Yo me considero un servidor público como la enfermera, como el médico, como el bombero, como el policía, como todos los empleados públicos, si le querés abordar empleados públicos o trabajadores públicos, porque si vos le decís a un policía, vos sos un empleado público, te dice, yo no soy empleado público, no soy trabajador público. Sí, sos un servidor público. Trabajás para el Estado, el Estado te da tu sueldo y vos tenés que cumplir un servicio para el Estado. Nosotros también, como en cualquiera de los organismos que trabajan para el Estado, que sirven al Estado, cumplimos un servicio. Entonces, el cumplir servicio requiere capacitación, formación y compromiso. Entonces, eso quizás es donde más tenemos que hacer hincapié, es lo que estamos haciendo. Laburar también eso. Incluso con nuestros padres, claro, con nuestros propios compañeros y compañeras que se han desmoralizado de una manera tremenda, que hasta se han sentido empleados públicos a pesar de los de vialidad. En el mal sentido, digamos. En el mal sentido. Que soy empleado público. Exacto. Digamos. Entonces hoy lo que nosotros desde adentro estamos tratando de fortalecer nuestra identidad como servidores públicos. Nos tocó el otro día con Alejandrina estar en vialidad, en una propuesta gremial, una asamblea gremial. Bueno, se habló todo lo que se habló y cuando salimos, nos volvíamos a nuestro trabajo, uno de los compañeros de vialidad, íbamos caminando, nos acompañó y nos fuimos hablando, y él, todo esto que comentó Alejandrina, que comentamos los dos, él hizo el camino perfecto de lo que es una política pública de empleo. Él, en la época de Dualde, después, 2001, entró con el plan Trabajar, que era un plan. Sí. O sea, tenía una asignación dineraria por mes y era mínima, pero ¿qué pasa? Cuando viene Tomada y organiza las políticas públicas de empleo, empieza a hacer programas para inserción laboral. Y él entró en esos programas como jefe y jefa de hogar. Y a través de ese programa pudo ingresar a vialidad. Y como empleado de vialidad, él se profesionalizó, se especializó en todo lo que es la maquinaria y todo, y él es un empleado profesional de vialidad. Claro. Y de hecho también es un dirigente gremial, ¿o no? No. Este era un compañero que estaba ahí en la asamblea, como la asamblea lo propone el gremio, pero están todos los compañeros y compañeras que trabajan ahí. Bien. No, este era un compañero, no pertenecía al gremio. Pero sí fuimos hablando y nos contó esto y él hizo el caminito perfecto. Eso es una política pública. Es de una persona que se lo ayuda del Estado a formarse, a tener posibilidades, como decía Alejandrina. No todos tenemos las posibilidades, porque por ejemplo un chico de 24 años que está estudiando, trabajando, si se quiebra y tiene buen pasar económico por su familia y le toca estar 8 o 9 meses, se puede recuperar y volver a trabajar y a estudiar. Uno que no tiene posibilidades económicas se quiebra hasta 8 o 9 meses y pierde las posibilidades de estudiar, de trabajar. Entonces el Estado, con sus políticas públicas, puede darle la oportunidad a esa persona para que tenga esa herramienta y poder ingresar a trabajar en lo privado, en lo estatal o en la rama que sea. Bien, Ale, ¿algo más para agregar? Sí, simplemente decir, cuando hablábamos de lo que es un trabajador del Estado, no es nada más ni nada menos que el que facilita el acceso al derecho, ¿no? Cada uno de los derechos que gozamos los ciudadanos fue gracias a los trabajadores del Estado que facilitan el acceso a ese derecho. Y me parece que ese es el valor fundamental, y me parece que eso resume que qué pasaría si no están los facilitadores para que accedamos a los derechos. Bueno, gracias, Che, por venir. Gracias por invitarnos. Tenemos a hoy una nota ahora con gente de una cooperativa láctea, y después vamos a hablar con los compañeros de Comunidad en Línea también sobre el conflicto docente, otro conflicto de trabajadores y trabajadores públicos, de educación pública. Así que gracias, Hugo Ursini, Alejandrina Almada, muchas gracias. Gracias.